Bienvenidos al Museo Nacional de Historia, a este día tan particular en que estamos muy alegres y muy honrados de contar con la participación de dos eh, exponentes de la historia y de la historia del arte a nivel nacional muy relevantes. El, el motivo que nos trae el día de hoy a esta charla es la conmemoración de los primeros 80 años de vida del Museo Nacional de Historia, aquí en el Castillo de Chapultepec. Y esta charla, que tanto el doctor Jaime Cuadriello como el historiador Salvador Rueda nos van a compartir sobre el tema de un cuadro del siglo XVIII que encierra una serie de secretos y como repite en varias ocasiones Salvador, hemos perdido el código de lectura de este tipo de imágenes actualmente en el siglo XXI. Entonces, pues esta es la primera del ciclo de charlas dedicadas a la colección del Museo Nacional de Historia. Sean ustedes nuevamente muy bienvenidos y que disfruten de este ciclo de conferencias. Bueno, pues voy a empezar presentando a los participantes. El doctor Jaime Cuadriello es historiador del arte y doctor en historia. Desde 1990 es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y por más de 25 años se desempeñó como asesor académico del Museo Nacional de Arte y del Museo de la Basílica de Guadalupe. Ha sido curador y co-curador de 10 exposiciones nacionales e internacionales especializadas en el arte del virreinato y del México independiente. Las más recientes, Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, en 2021, y Pintado en México, Mesichi 1700-1790, en 2017. Es autor de 7 libros y de más de un centenar de artículos sobre pintura novohispana, el guadalupanismo, el arte regional y la cultura simbólica. Su libro, Las Glorias de la República de Tlaxcala, obtuvo el premio Atanasio Saravia de Historia Regional y fue traducido al inglés por la Texas University Press. En 2018 ocupó la cátedra del Museo Nacional del Prado con el tema De la pintura a la era de la imagen, España, Nueva España. Y es investigador emérito del SNI. Salvador Rueda Smithers es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó la maestría en Estudios de Arte en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, así como el diplomado en Alta Dirección de Museos del ITAM, Getty Leadership Institute Claremont University y el Instituto de Liderazgo en Museos. Es investigador titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha sido director de la Dirección de Estudios Históricos, también del INA, y director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, de 1990 a 1992 y desde 2005 a 2013 y de 2014 a la fecha. Cuenta con aproximada una veintena de publicaciones, libros, es autor y coautor de distintos libros, como Francisco J. Mújica, el Constituyente de 1917, Lázaro Cárdenas, Habitante de la Memoria, de la A a la Z, Conocimiento de las Lenguas de México, y también un libro que viene a cuenta para el tema que hoy nos convoca, que se llama Tras los secretos de un bautizo, que bueno, espero que próximamente lo presentemos aquí en el museo. Primero vamos a pasar 2 videos para enterarnos un poquito de qué se trata la charla del día de hoy y posteriormente daremos la palabra a los ponentes.
Estamos en el Museo Nacional de Historia, en el taller de restauración, con el doctor Jaime Cuadriello, que en esta ocasión nos hablará sobre el bautizo de Ixtlilxóchitl, cuadro que se está restaurando gracias al apoyo del proyecto de conservación de Bank of America. Por favor, Jaime, ¿qué nos puedes contar de esta obra, también de este pintor que se ha mantenido bastante oculto en la historia del arte mexicano, Vivari Valderrama, y que bueno, que tú has estado otra vez develando cosas sobre su vida y sobre su formación? Bueno, el cuadro de la serie que hemos venido charlando es quizá el primero de ellas, es un poco distinto a los demás. Y como toda la serie, pues en realidad no son hechos históricos concretos, es una construcción de la memoria, no digamos totalmente apócrifas, pero son escenas más míticas en realidad que reales, acomodadas al siglo XVIII, como solía ser en muchas representaciones. Entonces no pidamos que los cuadros sean un documento, ¿no? Exacto, son convenciones a partir de hechos que Cortés impulsó a la evangelización, pues reflejen, como dije, los 4 sacramentos que están ahí. Son pinturas de historia, pero digamos que con una clave propia del XVIII. El género de historia justo era el más elevado porque era la exempla virtutis de los grandes personajes, el ejemplo de la virtud. Entonces, claro, son construcciones acomodadas a la mentalidad del siglo XVIII. Y ahora sí sabemos que están en el concilio de lo que el obispo, arzobispo Lorenzana, está reescribiendo la historia de Cortés en los años 70, publica su libro, y acomodan un poco pues los hechos. Claro, Cuauhtémoc nunca se bautizó, Ixtlilxóchitl sí. Los tlaxcaltecas tampoco se bautizaron. Históricamente no se bautizaron, pero a la segunda generación. Pero los 4 caciques es una construcción desde el 16. Históricamente es muy difícil sostenerlo. Más si seguían practicando el canibalismo, pues cómo se iban a bautizar. Claro, son construcciones que vienen desde el 16, se mantienen en el 18, y ahí sea Cuauhtémoc o sea Ixtlilxóchitl, pues es una cosa que se va, cuyas identidades importan menos que el mensaje de un Cortés civilizador, evangelizador, no guerrero, sino introductor de los franciscanos. Ahí está. Y claro, el bautizo es el ingreso del cristiano a la redención universal, ¿no? Se hace con derechos para participar de la patria celestial, ¿no? Los indígenas ingresan por el bautismo como seres racionales reconocidos, y en ese sentido exaltar este sacramento en Cortés y Cuauhtémoc, Ixtlilxóchitl, pues era este sistema de alianzas que había con la nobleza indígena, como en Tlaxcala, que el bautizo era una escena de alianza, de pacto, de que vamos a juntar justo la República Española con la de indios. Claro, el caso de Cuauhtémoc es patético, porque cómo lo bautizas y después lo elimina, ¿no? En su viaje a las Higueras. Entonces el padrinazgo de Cortés aquí sí obviamente está cuestionado, pero vamos, esa es la visión un tanto mítica que se tenía en el siglo XVIII, ya en la plena Ilustración, casi. Y desde luego que el cuadro pues es muy interesante porque en un extremo está la memoria indígena, recogiendo en el huehuetl y en el teponaztle, es decir, en la danza y en el canto, justo lo que sucede ahí, que es el transmisor. Y del otro lado está el notario español, en su libro, certificando lo que ahí se ve. Los 2 sistemas de escritura de memoria es muy interesante, que eso sí refleja la pintura de historia, ¿no? Lo mismo que estén los príncipes de mexicas ahí, coronados para destacarse, y sobre todo la participación de el padre Olmedo, el mercedario capellán de los ejércitos de Cortés, acompañado por única vez de Juan Díaz, el otro capellán. Es interesante porque de este cuadro existía una versión anterior en el convento de la Merced. Sabemos que fue destruido. Que fue destruido y que posiblemente lo cite, hecho por Rodríguez Juárez. Porque los mercedarios, que son una orden que llegó mucho después que los franciscanos, reclamaban la primogenitura de la evangelización, porque vino el padre Olmedo y se quedó aquí. Entonces también es una cuestión de poder, obviamente, de las congregaciones, y repito, estas 4 escenas suceden justo en el sitio mismo donde estaban colocados los cuadros. O sea, claro, en el sitio fundacional. En la plaza de Talabarteros,
como sitio de la fundación de la ciudad, ahí mismo habían sucedido estas escenas. Entonces es muy bonito ver cómo para los eclesiásticos del 18 se recuperaba otro sitio mítico en esta escena. Y bueno, pues Cortés es aquí un padrino que trae a los franciscanos y elegantemente viste a la romana, es decir, ya es un personaje heroico, ¿no? Con sus grebas, o sea, sus rodilleras, su gran peto de acero, viste a la romana porque ya es un héroe de la antigüedad, ¿no? De uno de los grandes de la antigüedad. Pero la espada está envainada, ¿no? Sí, justo la espada en el piso para renunciar a su poderío militar e iniciar su liderazgo político de nuevo Moisés de la Nueva España. El bautizo, por lo tanto, sí es un cuadro que afortunadamente ha estado en la memoria, porque lo edita Riva Palacio en México a través de los siglos. Ahí aparece por primera vez. Y porque siempre ha estado en el discurso del Museo Nacional de Historia, lo cual está muy bien para que frente a los muralistas del siglo XX vean cuál es la versión que tenían los muralistas del siglo XVIII. Así es. Pues muchísimas gracias, Jaime, y por favor visítanos más seguido. Gobierno de México. Yo soy Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia, historiador. Atrás de mí vemos el trabajo que están haciendo las restauradoras para poder encontrar algunos otros secretos de este cuadro. El trabajo de los restauradores ahora es regresarle al cuadro su esplendor originario. Este proyecto de apoyo del Bank of America incluye otros cuadros de gran formato. Entonces estamos hablando de un trabajo de equipo que solamente con el apoyo fuerte de un proyecto como este, de Art Conservation Project del Bank of America, se puede lograr. Estamos ante un cuadro muy peculiar. Se trata de un bautizo, pero no como un sacramento de la iglesia, sino como un acto político. Pero lo peculiar de este cuadro han sido sus interpretaciones y tal vez su origen. Vamos a empezar por el origen. El prior de la Merced, a finales del siglo XVII, durante el esplendor del convento de la Merced de la Ciudad de México, manda hacer muchas pinturas para hablar de la grandeza de la orden. Entre esas pinturas están las que hablan de la biografía de Bartolomé de Olmedo, fundador del convento de la Merced en Guatemala, pero participante de la gesta de la conquista. El personaje central de este cuadro es Bartolomé Olmedo, que está bautizando a Iztlizóchitl de Texcoco. En su origen estuvo sobre la puerta de la Orden Tercera de la Merced hasta mediados del siglo XIX, cuando fue destruido. De acuerdo a las crónicas, ya estaba muy lastimado y los soldados republicanos terminaron por destruirla. Hacia 1752 se copia la escena central de este cuadro de la Merced, pero para trasladar un poco al personaje central. Ya no es Bartolomé de Olmedo, sino Hernán Cortés el personaje central. Y forma parte de una serie de los cuales hay un par de cuadros más en el castillo de Chapultepec, del mismo autor que es Vivar y Valderrama. Lo que lo hace además interesante es que durante el siglo XX la lectura del cuadro fue un enigma y tuvo muchos nombres. Riva Palacio lo titula en México a través de los siglos el bautizo de Cuauhtémoc. A mediados del siglo XX, aquí en el castillo de Chapultepec, se le puso el bautizo de los caciques indígenas. Después el bautizo de los caciques de Tlaxcala. Finalmente se sabe que es el bautizo de Iztlizóchitl de Texcoco. Pero todos estos nombres lo que indican es que se perdió el código de lectura de este cuadro. Y hay un par de escenas que nos hacen saber que se trata de una doble tradición historiográfica. Por un lado, el hombre que está escribiendo atrás, registrando la escena, la historia, y que suponemos puede ser Bernal Díaz del Castillo,
porque el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo estaba en el convento mercedario de Guatemala. Y eso lo conoció perfectamente bien el superior del convento de la Merced de México, de donde saca precisamente su biografía de Bartolomé de Olmedo. El otro elemento es Moctezuma, que está del lado derecho del cuadro, a mi izquierda, en donde está negando que se le bautice. La escena de la negativa de Moctezuma al bautizo está en Diego Durán. La escena del bautizo de Iztlizóchitl está en Fernando de Alba Iztlizóchitl. Lo interesante es que las dos crónicas, que nunca se cruzaron, son de tradición texcocana. Entonces, lo que estás proponiendo aquí es una tradición, una leyenda texcocana de cómo Moctezuma niega el bautizo, pero niega el bautizo no solo como un sacramento cristiano, sino ante todo como un elemento político, porque en el siglo XVI el bautizo significaba básicamente el vasallaje al rey. No necesitabas estar evangelizado, eso pasó después. Lo que necesitabas era aceptar que el rey cristiano era tu rey. Aceptando eso, se podían encomendar a las gentes y de esas personas iban a ser cristianizadas. Ese es el procedimiento de la encomienda. No solamente era el de la exacción de trabajo, sino que el encomendero tenía la obligación de cristianizar a su población. Entonces el bautizo era el primer elemento político. Para poder ser cristianizados tenías que ser aceptado como vasallo del rey. Y ese es el tema central de este cuadro. El último elemento es la espada que está en el piso. La espada puesta en el piso, en su vaina, significa que están en paz. Es la aceptación del vasallaje en paz cuando se trata de los texcocanos. Nosotros aquí en el museo lo confrontamos con el mural de Jorge González Camarena, en donde la espada tiene otro significado, que es el significado que le hemos dado en el siglo XX a la conquista, una guerra, un choque de culturas. Son dos maneras de ver al mundo y de ver a la historia de México, y ambas están en esta sala. Gobierno de México. Bueno, pues ya pudimos observar cómo a partir de una sola obra hay dos perspectivas, dos lecturas, y lo que quisiéramos saber es cómo llegaron a esas lecturas. Explíquenos, digo ya, estos videos la verdad es que explican bastante bien el contenido de este cuadro, pero nos gustaría que nos platicaran un poquito más el camino de la perspectiva del historiador y la perspectiva del historiador del arte. Muchas gracias, buenos días, ¿se escucha? Bueno, ya Erandi nos está echando el ruedo directamente, pero yo traía un guioncito que de todos modos voy a leer. Antes que nada, saludarlos y agradecerles que estén aquí esta mañana y recordar una efeméride. Hemos dado en pensar que las lluvias, por ejemplo, que nos están pegando tanto en estos días, o la sequía del año pasado, se debe al calentamiento global y a que hacemos cosas. No, lo que hacemos es que lo agravamos si tiramos la basura. Pero déjenme decirles que en 1909 murieron más de 1000 mexicanos en inundaciones que se dieron en el centro de México. Y que 30 años después, tal vez en este mismo espacio, mientras se resolvía que esta parte del castillo fuera destinada a museo, la Secretaría Particular del presidente Lázaro Cárdenas, aquí es a donde despachaban, recibió la nota de la invasión alemana a Polonia, lo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y es que con el paso del tiempo los espacios cambian. El tiempo es un dios de agua, como pensaban los romanos, y seguramente estaban de acuerdo con Heráclito el griego de Éfeso, de que el tiempo es un río, nunca corre la misma agua.
Para preparar esta plática, busqué el amparo de Jorge Luis Borges y su manera de dar conferencias. En una de ellas, dedicada a la poesía, recordaba que el poeta Ralph Waldo Emerson decía que una biblioteca, y cito, es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados. Despiertan cuando los llamamos, cuando abrimos un libro. Lo mismo puede decirse de las salas de un museo. Es un espacio que está plenamente cargado de espíritus hechizados, adormecidos. En este museo lo mismo despiertan Moctezuma y Cuauhtémoc que Cortés, Sor Juana y Pancho Villa, los extremos de México, Maximiliano y Juárez, Porfirio Díaz y Francisco y Madero, Iturbide, Vicente Guerrero o su nieto, Vicente Riva Palacio. Pero también despiertan con ellos las manos de los pintores y escultores que les dieron los perfiles que nos permiten identificarlos e identificar las huellas que deja el fluir del río del tiempo. Artistas anónimos y también aquellos de los que sabemos sus nombres y cuyos renglones que abrevian toda una biografía. De esto hablaremos hoy con el admirado y sabio doctor Jaime Cuadriello. Y juntos despertaremos esos espíritus adormecidos con la ayuda de Erandi Rubio. Son las voces de los muertos, para usar una frase de Edmundo O'Gorman. Finas voces de los muertos algunas veces, belicosas otras. Nos sorprenderá algo, el hecho de que todas estas voces están encimadas y descubrirán las maneras de ver el mundo y las cosas en distintas épocas. En este caso, un episodio de la conquista de México, que es el del cuadro que ya estábamos viendo. También notaremos que esas voces no siempre son inteligibles. Hablan un castellano que no es fácil de entender. Sus códigos se han ido con el fluir del tiempo. Descubrir lo que quisieron decir a sus contemporáneos y lo que nos pueden decir hoy a los que vamos y los vemos en el museo es la tarea de los historiadores. Ensayaremos el doctor Cuadriello y yo un diálogo para tratar de explicar lo que hemos visto y hemos creído ver y leer. En ese pasaje pequeño pero central de su novela Los soldados de Salamina, Javier Cercas escribió que hay personas que no conocemos pero cuyos actos, a veces un solo acto, en un momento crucial cambiaron nuestras vidas. Su singular decisión se desdobló en destino para los demás. No supieron el alcance de sus acciones. A veces nosotros no vemos para atrás y por eso casi nunca les agradecemos. Voy a romper esa determinación. Quiero aquí agradecer a 5 personas que me ayudaron a despertar a los espíritus hechizados de este cuadro y me permiten leer a mí como historiador, no como historiador del arte, escuchar sus voces apagadas. A Estela Guiarte, a Mariano Monterrosa y a Mónica Martí de Lina, a Antonio Rubial, especialista en Bartolomé de Olmedo, entre otras maravillas, y a Jaime Cuadriello, cuyo libro, Las glorias de la República de Tlaxcala, es un objeto luminoso y del que nace el estudio de este cuadro. Traje algunas imágenes simplemente para que abriéramos el diálogo con Jaime y le voy a pedir tantito a Erandi si lo podemos empezar. No importa que ya estén vistas. Muy bien, se trata de hablar del bautizo de Ixtlilxóchitl, que está en la sala 2, un cuadro enorme de más de 5 metros, ustedes lo pueden ver. Y la idea es que entran ustedes de la sala 1, donde están el zompantli y piezas prehispánicas, y voltean a su izquierda y está el cuadro de Ixtlilxóchitl, y voltean enfrente y está el mural de Jorge González Camarena. 2 maneras de ver el mundo, espíritus hechizados. 2 maneras de ver el mundo y de ver el mismo acontecimiento. En este caso, Jorge González Camarena, ya lo decíamos hace rato con lo de la espada, y al lado derecho abajo está el águila de fuego roja del México que nace en la visión de 1964. La gente más vieja sabemos que así nos enseñaban la idea de la conquista. La idea de la conquista era una guerra a sangre y fuego. Pero eso no siempre fue así. En el siglo XVIII, como explicaba Jaime en la cápsula, se veía de otra manera. Se veía como un episodio épico, como parte de una leyenda en donde Cortés dejaba de ser un guerrero precisamente para ser el introductor
en este caso de los franciscanos, pero en el caso de los mercedarios también. Mencionaba en su cápsula Jaime la muerte de Cuauhtémoc. Efectivamente, si fuiste padrino, no podías ahorcarlo, cuando menos no impunemente. Y de todos modos, en el juicio de residencia a Cortés se le echa en cara la muerte de Cuauhtémoc. Pero pasan los años. Piensen ustedes que para 1621, en el centenario del hecho de la conquista, se hace el Paseo del Pendón, pero jamás se menciona a Hernán Cortés. Todavía estaba su nombre castigado en los círculos de la corte de los Habsburgo. Hacia la muerte de Felipe II y luego con su sucesor no se menciona a Hernán Cortés. Jaime mencionó por ahí que se hace esta serie de cuadros precisamente, y con eso le voy a dar ya la palabra a él, se hace precisamente con la publicación o contemporáneo a la publicación de las cartas de relación del obispo Lizana. Déjenme decirles que las cartas de relación fueron un bestseller entre 1522 y 1528. En 1528, uno de sus presentadores italianos dice que Cortés, con este acontecimiento de la conquista de Tenochtitlan, y a partir de ahí logra más almas al cristianismo que los evangelizadores. Imaginen ustedes lo que pasó. La Inquisición inmediatamente tomó cartas en el asunto, retira la edición, pero el rey Carlos, que en esas fechas está peleándose con el Papa, y para esas fechas acababa de pasar, si no estoy mal, Jaime, el saco de Roma, tendría no más de un año, por parte de las tropas españolas y alemanas de Carlos V, retiran la edición, pero además castigan a Cortés. Se le acababa de dar el marquesado del Valle, el Valle de Oaxaca, en 1525, en marzo del 25, apenas una semana después de que ahorcó a Cuauhtémoc. Por supuesto, el rey no sabía que había ahorcado a Cuauhtémoc, ni él sabía que le estaban dando el marquesado del Valle de Oaxaca. Son dos cosas que coinciden en el tiempo, pero no en el espacio. Y lo interesante es que cuando llega Cortés para México se le está haciendo un juicio de residencia. Un juicio de residencia terrible, porque lo dejan en Texcoco con los 300 más o menos españoles que él traía para poblar el marquesado, y no les dan de comer. Están cautivos, digamos, están detenidos en lo que pasa el juicio, y entre las víctimas está la mamá de Cortés, que muere de hambre. A Cortés entonces se le deja apestado. Cuentan alguna crónica, cuando menos así lo maneja José Luis Martínez en la biografía de Cortés, que se muere de un coraje cuando quiere casar a su hija con el hijo de Medina Sidonia, lo cual lo hacía a la familia de Cortés muy cercana al rey y con posibilidades de llegar al trono. Y por supuesto el rey no lo dejó. Carlos V no dejó que ese matrimonio existiera. Entonces se supone que Cortés muere de un coraje. El hecho real es que sí es enterrado cuando menos en el pudridero de Medina Sidonia unos años, y después se trae a México. Pero es hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando se hace el último traslado, cuando empiezan a hablar de Cortés como un fundador de la Nueva España. Antes, a través de Lizana, están buscando que Cortés sea un hombre, personaje de la épica. Y a fines del siglo XVII, en los biombos y en los enconchados, se pinta a Cortés precisamente como un personaje épico, como un personaje de literatura, no como un personaje de historia.
aunque Sigüenza y Góngora sí lo rescata, en realidad lo rescata como un personaje casi alegórico. No sé cómo lo veas, Jaime. Y finalmente ver que hay maneras de hacer este tipo de cuadros. Yo supongo que en el caso de los mercedarios, que es la imagen anterior y esta, el prior de los mercedarios organiza el programa iconográfico para que sea Bartolomé de Olmedo y no Juan Díaz ni Cortés los personajes principales, aunque cuente toda la historia, incluyendo la de Moctezuma, que no pasan en el tiempo, al mismo tiempo. Para cuando se hace este bautizo, como bien dice Jaime, probablemente hubieran pasado ya muchos años, o quizá meses cuando menos, después de la caída de Tenochtitlan, y habían pasado un par de años de la muerte de Moctezuma. Pero en la mentalidad alegórica del último periodo barroco, eso no importa. La manera de reconstruir la historia de esas épocas no es la nuestra. Nosotros aquí queremos hacer una secuencia cronológica. Para ellos eso no es importante. Lo importante es cómo se pueden entreverar personajes en un relato que sea coherente a través de una pintura. Y con eso yo le daría la palabra a Jaime. Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Mi agradecimiento al equipo del museo, a su dirección, a Salvador Yarandi, y sobre todo me felicito, y se me dijo que el museo cumple 80 años y no hay mejor manera de honrar a una institución que estudiar y analizar su colección. Y la historia de estos cuadros pues nunca fue la mejor, los hemos recuperado, y ahora este proyecto de restauración financiado por Franklin America y con todo el empeño del museo es como la corona de una larga historia de estos cuadros que quedaron sepultados por más de 180 años y que hoy podemos otra vez analizar, ver, debatir, discutir, porque pues como toda la memoria, y bien lo decía Salvador, la memoria es inestable y sobre todo se vuelve selectiva, y cada generación la rehace, la reconstruye con sus propios valores, y ahí autoproyecta también otro sistema de conocimiento. Así es que me da mucho gusto pues que, aunque sí este tema lo he tomado de hace 2 décadas, cuando los pudimos exhibir juntos en el 2000 en el Museo Nacional de Arte, seguimos aprendiendo. Sí. Y seguimos aprendiendo gracias a Salvador, que ha tenido una lectura muy provocadora, y yo mismo que no acabo un estudio más amplio, porque siempre he topado, hasta fechas recientes incluso los he podido fechar, pero antes daba palos de ciego. Y así es, así somos los colegas, nos vamos unos a otros, no en la metáfora de que si un ciego guía a otro ciego a boca adentro, los dos se caen, ¿no? Más bien los dos ciegos podemos leer el braille con un solo bastón y arrojar más luz de lo que ahí hay. Bueno, para mí sí, como dijo Salvador, el tema del bautizo tiene más que una connotación sacramental, una eminente connotación política desde el momento mismo de la conquista, o posterior a la conquista, ya que los bautizos en realidad están cayendo hacia la segunda generación de la nobleza indígena que participa de ellos. La política de Isabel la Católica en la Reconquista fue justamente que los moriscos se bautizasen en el reino de Granada, y que el obispo Tavera, que en ese momento era el primer obispo de Granada, estimulara la vida sacramental, y sus representaciones muy escasas, acaso en tableros o en sillerías y en algunos códices, no fue más que muestra del fracaso que sostuvo esta política de indoctrinación cultural sobre la resistencia morisca, pero esta experiencia sí marcó otro derrotero en América.
sobre todo con la alianza hispano-tlaxcalteca, que todos conocemos, hacia 1519, que fue un hecho de primero violento entre ellos y luego sí de alianza en contra del imperio mexicano. Pero no vamos a entrar realmente en la disputa de qué fue lo que pasó, si se bautizaron o no, si realmente fue la condición sine qua non para que esta alianza se plasmara como un pacto político. Ese fue el discurso a posteriori, y debemos a Muñoz Camargo, que fue el primero que elaboró el mito de que realmente los 4 señores de Tlaxcala estuvieron ahí, a la pila del bautismo, doblando la cerviz. Pero la referencia de Muñoz pues se hacía eco de algo que era una memoria construida, porque también los cholultecas dijeron que se habían bautizado, también los texcocanos dijeron que se habían bautizado, bueno, hasta los de Tacuba acabaron bautizándose. En fin, estamos a un tópico, es un tópico en realidad. Este ejemplo quizás es el más temprano y contundente ya a nivel pictórico, porque a nivel mural sí sabemos que el tema estaba en las casas reales de Tlaxcala, en los murales pintados hacia mediados del 16 ya, 1555, es históricamente la primera referencia. En el Códice Lienzo de Tlaxcala, 1580, que va a lo Escorial, ya está la escena, pero esta es justo la escena del centenario. Está pintada en 1621, justo para el convento franciscano de Tlaxcala. Se celebraron grandes fiestas, se representó un auto sacramental sobre el bautizo de los reyes en teatro, y no deja llamarme la atención que es la escena de la redención, sí, de un Compasio Christi, un padre compasivo, que la preciosa sangre ya alcanza a la cuarta mitad del orbe. Es curioso también que es el trompetero el que anuncia la fiesta, ¿verdad? El atabal. Y desde luego Cortés es un padrino, un gran señor, ya es un marqués también, es un guerrero. Malinche es la madrina con su chihuitzoli, e inéditamente bautiza a un franciscano, lo cual es históricamente imposible, ¿no? Pero ahí se ve cómo se va acomodando la memoria, ¿verdad? A los hechos. Hacen cola los otros 4 señores, se bautiza primero Xicoténcatl, y es notorio como el modelo gráfico que sirvió para esta escena, de un pintor del que sabemos muy poco, cercano a Luis Juárez, Rogelio Ruiz Gomar lo ha llamado el pintor de San Ildefonso, deriva de un grabado de Carracci, que justamente es el grabado de la Redención Universal sobre la Serenísima República de Venecia. Y la analogía entre Tlaxcala y Venecia fue un hecho consumado, ¿no? Como repúblicas. Ya no están los dogos, están ahora los senadores tlaxcaltecas, que viajaron también a Venecia en una de sus embajadas. En fin, no cabe duda que la escena es eminentemente política, y de esta versión luego derivan otras 3 más que se pintaron también para aquella región. Sí, seré muy breve ya, solo quizá para connotar lo que sucede en Talabarteros, que fue el recinto, la capilla en la Plaza del Marqués del Valle, el que se fue cargando de todas estas connotaciones fundacionales desde principios del siglo XVII. Es una construcción, sí, obviamente la memoria que se impulsa a partir del gobierno de Palafox en 1640, ya que ahí residía una cofradía de talabarteros. Estamos viendo las casas del Marqués del Valle, su palacio, y en esa plaza poniente, en ese atrio poniente de catedral, existió desde 1607 un humilladero de unos talabarteros de los gremios que trabajaban en el cuero, y habían abierto una devoción a una Santa Cruz. Esta se incendió en 1636, Palafox les da constituciones en 1640, y a partir de entonces sí empieza a haber esta creencia de que ahí fue el sitio de la fundación de México, que en ese lugar se había parado el águila y el islote, y con esas connotaciones volvió a sufrir el humilladero otro incendio. Veamos la siguiente. Otro incendio en 1648, cuando todavía era un tejabán. Bueno, ahí está una vista de principios del siglo XIX, poco años antes de su demolición, en el año 23. Seguimos.
Y bueno, no, si quieres nos regresamos. Bueno, ahí estuvieron desplegados desde 1731 probablemente los 4 lienzos que componen un ciclo mural. Entre ellos el bautizo. En esta capilla hexagonal que se estrenó en 1752 bajo el patrocinio de catedral, con el visto bueno del marquesado, pero en realidad es empresa del cabildo metropolitano de catedral. Y ahí estaban desplegados estos grandes cuadros murales para recordar justamente que ahí, en ese teatro, en ese lugar preciso, habían tenido lugar estas escenas. No todas, pero al menos 3 de ellas. Seguimos. Bien, ya no los canso con la información, pero sí me deja de pensar una relación que quizá, no sé, ¿qué piensas tú? Si haya sido el mismo Lorenzana o el mismo, quizás su brazo poético. Yo pienso mucho en este cronista Cayetano Cabrera y Quintero, quien hizo estas metáforas cortesianas. Quizá pensando en el bautizo, en el gran bautisterio lateranense en Roma, el bautisterio San Juan de Letrán, que es octagonal, donde los pintores como Marata y Chicognani habían desplegado todo un ciclo de la vida de Constantino, cristianizador e introductor del cristianismo a Roma. Y ahí hay escenas muy semejantes, por ejemplo, el derribo de los ídolos, la elevación de la Santa Cruz, Santa Elena, el bautizo también de las tropas de Constantino. Yo creo que este día vestibular, de hecho estamos ante el bautisterio más antiguo de Roma, en activo, pudo ser un modelo, porque, seguimos, Cortés era llamado metafóricamente desde Fray Diego Durán y luego por la crónica de Torquemada, el Moisés indiano, o sea, el nuevo Moisés que vino a traer la nueva ley a América. Y ahí, bueno, ahí vemos justo el viejo humilladero con una aguilita en la veleta, con su aguilita, de que ahí era el sitio de la fundación, bajo esa creencia, posterior al momento en que Palafox les da constituciones a esta cofradía y vida larga. Al mismo tiempo que la picota y la famosa cruz de Mañosca, o sea, posterior al auto de fe de los judaizantes. Seguimos. Y bueno, la primera escena era justo la misa, y voy a hablar de los 3 sentidos con que quizás se pudo haber visto el conjunto en esta idea constantiniana también de Cortés, como nuevo Moisés, por un lado. Aquí es el sacramento de la Eucaristía, obviamente, es los templos paganos, el Teocalli se sigue sacrificando, ahora es un sacrificio incruento, que es la Eucaristía. Cortés muy devoto, de pie, humillado, un Moctezuma que no sabe si se convierte o no, Olmedo oficiando frente a una cruz arbórea, y desde luego, pues como dije, se pueden leer en 3 sentidos. Sentido literal, pues es la primera misa en la Ciudad de México. Segundo nivel, quizás sea el analógico, que es el sacramental. Hay 4 sacramentos, este sería la Eucaristía. Y el tercero, que sería el tropológico, de Moisés justo como propiciador del agua y el maná, que son prefigura de la Eucaristía. Sí. El siguiente cuadro, obviamente, es el bautizo, que es el sacramento con el que se inicia, que sería el sentido literal. El analógico, pues sería justo el sacramental propiamente. Y el tercero, pues estaría justo en el milagro de Moisés, que toca con su vara la roca y da de beber al pueblo durante el éxodo, ¿no? Con esta clave exódica. Y el tercer cuadro sería el castigo a Hernán Cortés por llegar tarde a misa, un tema mítico también, para dar ejemplar a los indios de que él fue azotado por los franciscanos, un tema que ya se había pintado en el convento de Ozumba, y que habla justo en metáfora mosaica, pues el castigo que tuvo Moisés de no entrar finalmente en la tierra prometida, o sea, quedar apartado y ser castigado, que es tragedia del propio Cortés, que queda proscrito en la memoria real, ¿no? Su restitución es muy tardía.
como héroe fundador, al menos en la crónica real. Y desde luego estamos viendo la Santa Cruz como lugar de la misma devoción y posiblemente el retrato como telón de fondo, como retrato fingido de lo que ahí se veneraba. Y el último cuadro pues es el más espectacular. Bueno, ahí está la relación entre Ozumba y el castigo a Cortés. Es obviamente, como decía el bachiller Miguel Sánchez en 1648, Cortés solo hizo la conquista para que se apareciera la Virgen de Guadalupe. El único motivo, la causa eficiente, ¿no? Y por supuesto que estamos viendo el sacramento del sacerdocio. Está ahí Zumárraga y su familia episcopal, y Juan Diego como otro nuevo Moisés que subió al que subió al monte Oreb a ver la zarza ardiente, y que es prefigura de María, de la Virgen María, ¿no? La zarza ardiente. Entonces hay estos tres niveles que sí se corresponden mucho a la idea constantiniana por un lado y a la mosaica por el otro. Estamos ya en fechas políticamente muy difíciles: 1731, el Cuarto Concilio, la Reforma jansenista, la Iglesia Novohispana y desde luego a la edición del libro del arzobispo. Y terminaría quizá con lo que nos trae aquí. Estamos por identificar todavía, no lo puedo asegurar, el retratado. Quizás sea un don Pedro Ruiz de Castañeda aún más joven, o sea, el fundador de la Colegiata de Guadalupe, un descendiente de conquistadores, el que posiblemente quedó ahí retratado, antes y después de la restauración. Y terminaría diciendo que fue un lugar de la memoria abolida. En 1823, desde 1813, Fray Servando en Londres pide al cerrar su historia de la guerra de independencia, dice: destrúyase la capilla de Talabarteros con eso, porque es un lugar que cuenta una mala historia. Después de que él había sido el orador en el traslado de los restos de Cortés, y lo llamó Moisés Indiano en 1394. Ya en el exilio pide que se demuela, y efectivamente en 1823 el regidor del Ayuntamiento de México, Alejandro Valdés, toma la iniciativa y los cuadros van a dar a Santa Cruz Acatlán, allá por San Antonio Abad, y ahí estuvieron terminando. El bautizo, pues sí, puede ser Ixtlilxóchitl, desde luego, pensando en el antecedente del gran bautizo que está en Tonantzintla, donde claramente es el rey de Texcoco, y sí hay similitudes iconográficas. Pero también pienso, Salvador, y en este momento, que dado los contenidos míticos de un Cortés mosaico, constantiniano, introductor de la evangelización, con la figura de Lorenzana detrás, pues que ya estamos también ante un sistema, y quizás estamos ante un bautizo genérico, con connotaciones sí a los tlaxcaltecas. Impensable que fuera Cuauhtémoc, ahí don Vicente Riva Palacio nos debía una explicación. Esa es fácil. Ya le gustaba mucho la ficción y la manipulación del pasado virreinal. Además, él es el que promueve, Riva Palacio es el que promueve la figura de Cuauhtémoc, y es el que organiza la convocatoria para hacer el monumento que está en Paseo de la Reforma, y hace toda una campaña para hacer de Cuauhtémoc el primer héroe de la nacionalidad. Sí. Digo, es un paréntesis. No, sí, con Riva Palacio es tan atractivo justamente por su imaginación y bueno, ya no está aquí con nosotros Pepe Ortiz Monasterio, a que siempre apreciamos, el estudioso Riva Palacio, José Ortiz Monasterio, para contarnos todo lo que sacó de los archivos y lo reinventó como historia oficial. Sí, Cuauhtémoc estaba de moda y por eso ahí acabó siendo Cuauhtémoc. Un bautizo genérico puede ser, sí, con el antecedente de que efectivamente Ixtlilxóchitl se bautizó, que en Texcoco había un mural con el bautizo, que en Tonantzintla hay otro, pero también quizá, al menos la fuente más vieja, un testigo presencial de la segunda mitad del siglo XVIII, fue Francisco de Sedano, que escribió su Diario de México entre 1756 y 1800, se publicó hasta el siglo XIX, pero es el primero que dice:
cuáles son los temas de los cuadros, y de este dice, es el primer bautizo que se hizo en esta ciudad. Ya está ahí. ¿Okay? Lo repite González Obregón, lo repite Lucas Salamán, perdón, primero Lucas Salamán en el 44, lo repite Luis González Obregón y José María Marroquí. Y pues sí, el que nos mete en un berenjenal es justo don Vicente Riva Palacio, el nieto de Vicente Guerrero. Para esos tiempos ya es el último bautizo que se pinta con este carácter. Pues sí, es un Izlizóchitl quizá más genérico, puede entenderse que era, pero pues quizá eso sucedió en Texcoco, no sucedió en la Ciudad de México, pero pues ya no se trata de fijar no trataríamos de fijar el cuadro como documento, hay que leerlo como monumento, como lugar de la memoria, que eso es el monumento, ¿no? Como un lugar de la memoria, y por eso quizá causarían tanta incomodidad al momento de la independencia, ¿no? Lucas Alamán salva los restos de Cortés, salva la escultura de Cortés antes de que fuera destruida por las turbas en el 23, y esto pues obviamente acaba también borrándose, cancelándose. Lo que me parecería más importante quizá para un museo de historia, la primera, no la primera, pero quizá la más contundente, la primera que serían los murales de Tlaxcala de mediados del 18, pero la primera configuración de una historia patria en imágenes para el criollo y para un momento de crisis en el arzobispado de Lorenzana en que los jesuitas ya no están. Siendo atetivo y autor, si por un lado Clavijero está escribiendo una historia antigua, pues Lorenzana está reconfigurando una historia, poniendo a Cortés otra vez en el lugar del héroe fundacional de la Nueva España. Y pues como historia patria, esa fue la que quedó vigente, al menos por escasos 40 años, aunque estuvieron expuestos. Aquí. Bueno, yo sí creo que tienes razón en que se trate de una representación pues más bien genérica. Y a lo mejor a lo que vamos a llegar en algunos años de estar platicando esto es que hay asuntos encimados. El bautizo como elemento político se da a partir de que Carlomagno obliga al Papa a bautizarlo, porque con eso le justifica ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a partir de ahí es el bautizo lo que va a manejarse hasta Napoleón, cuando menos. El otro asunto es que la descripción que hace el padre Pareja del cuadro del bautizo de Olmedo a Izlizóchitl es claro, no conocemos cuál era el cuadro porque se destruyó en los años 50 y quedaron solamente por ahí algunos rastros que probablemente en algún dibujo utilizaría Vivar y Valderrama para un cuadro genérico, a lo mejor en este caso precisamente por el traslado de Bartolomé de Olmedo a Hernán Cortés. Para Vivar y Valderrama es una escena genérica, ya no tiene el sentido de una historia de orden que sí tuvo en los 1670, o sea casi 80 años antes. Ahora, tan cambian las cosas que ustedes piensen que Vicente Riva Palacio, cuando está empujando lo de Cuauhtémoc, deja aquí en el antiguo museo, deja depositadas las reliquias de su propio abuelo. Por eso tenemos el uniforme de Vicente Guerrero, una navaja de Vicente Guerrero, un escapulario de Vicente Guerrero y las patillas de Vicente Guerrero, que son horrendas. Pero algún día Erandi, que tiene la idea de hacer una exhibición de reliquias, se tendrán que exhibir las patillas de Vicente Guerrero porque están en su cajita de cristal, muy monas, pero
Vicente Riva Palacio era así. Y así organiza México a través de los siglos, y así se lee la historia de México, esta historia patria del porfirismo hasta la Revolución. Y entonces se pierde el código de lectura de estos cuadros. Por eso Jaime y yo no nos podemos poner de acuerdo totalmente, porque hay cosas que se nos escapan. Una de ellas, y es una simple conjetura, el que me hace pensar de el asunto de que fuera Ixtlilxóchitl, aunque ya Vivar lo estuviera copiando de otra manera, es el que esté Moctezuma negando. Y eso solamente aparece en Diego Durán, pero Diego Durán se lee hasta 1867, cuando lo publica Fernando Ramírez. Pero si había una tradición más popular texcocana, y lo podemos ver en la fachada, la escultura que está en la fachada de la iglesia de San Hipólito, en donde está Moctezuma con una de las apariciones premonitorias, que solamente aparecen en el área texcocana, no entre los informantes de Sahagún, sino entre los informantes de Diego Durán. Es decir, hay una corriente paralela popular texcocana en los siglos virreinales, que se mueve aparte de la que escriben los cronistas. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl escribe su crónica, pero solo la conoce Sigüenza, y esa no es publicada sino hasta mucho tiempo después, hasta que José María Vigil rescata una parte, y luego el total de la obra, si me corriges, la hace O'Gorman en la UNAM hace apenas unos años. Es decir, ha sido muy trabajosa la línea de las lecturas de las crónicas, porque en general es el siglo XIX el que descubre al siglo XVI, y lo otro son crónicas de orden o tradiciones históricas locales, como esta de Tlaxcala. Pero es una simple conjetura. Es mucho más fácil lo que descubre Jaime. El cuadro del bautizo no está firmado, pero los personajes que aparecen ahí aparecen en el otro cuadro, en el cuadro de la humillación de Cortés. Yo no había oído la idea de que fuera, fíjate, eso lo voy a tomar en cuenta. Yo tomaba la humillación en el sentido más filológico de la palabra, que es el de la palabra humilde y humillación tienen la misma raíz, y era como un gesto de humildad el que se dejara flagelar, o el de que se dedicara ante los franciscanos, no tanto como castigo, aunque podría ser para expiar culpas. No creo que Cortés fuera muy de expiar culpas, pero el humilladero tiene ese tono del que hablaba Jaime. Es un lugar a donde te obligas a agacharte. Es un lugar en donde hay una entrada baja para que tú te puedas agachar. No es como entramos a las iglesias ahora, como casi como turistas, sino que entres como devoto. Es diferente, es distinta la actitud, la conducta. Y en este caso Jaime encuentra a los personajes de los dos cuadros. Por eso la atribución a Vivar y Valderrama en el del bautizo es clara, no hay manera de equivocarse, porque usó los mismos modelos, solamente los volteó tantito, pero son los mismos dibujos, exactamente los mismos. Si van a la sala 2, párense frente a la humillación de Cortés y volteen al bautizo, y van a ver los mismos personajes. Los que están del lado derecho están del lado izquierdo, o los que están viendo para acá están viendo para allá, pero son exactamente los mismos. El tapete es el mismo, la manera de la espada es la misma, solo la cara de Cortés no es la misma. Y eso no lo vamos a poder saber hasta que los restauradores puedan pasarle un aparato de rayos X para ver si hay pintado abajo un Cortés más parecido al del bautizo, porque se parece mucho al que está en el Hospital de Jesús, que sería años después. En fin, te lo dejo. Bueno, pues vamos a... Sí, no, hay muchos elementos que tenemos que volver a regresar. Por ejemplo, en el cuadro de la humillación lo vemos. Sí, la humilitas es el valor franciscano por excelencia, ¿no? La humilitas es el recogimiento de la obediencia, pero también implica
el castigo corporal, ¿no? Sí, lo vemos así. Y bueno, pues Cortés está dando el ejemplo, porque les había advertido a los indios que si llegaban tarde a México, a misa, ahí impondría castigos, ¿no? Porque la palabra de Dios estaba por encima de la suya. Y él efectivamente entró tarde a misa y le pide al franciscano que lo azote. Pero justo ahí, a sus pies está despojado de sus arreos militares, lo mismo. Ha renunciado a su condición de conquistador, de capitán general, gobernador del reino, y ahí están sus ropas, sus arreos militares fuera, y está vestido de gentilhombre, o sea, de un ciudadano, un súbdito más. Es metáfora en ese sentido, pues sí, del castigo que se le pone a Moisés, pero también una metáfora de su propia tragedia personal, ¿no? Que ya no pudo regresar a su reino, ¿no? Y justamente quedó él y su familia proscritos. En ese sentido sí, también es muy sugerente esa posibilidad de lectura. Y bueno, están tanto sus 4 capitanes como los caciques y el ciclo de la vida, desde los niños hasta los caciques mayores, las mujeres, para reforzar este carácter de ejemplaridad, ¿no? Ellos tienen que ver cómo la autoridad la tiene Fray Juan de Tecto o Fray Martín de Valencia, cualquiera de ellos que estuviera. Esta escena está descrita justo en Texcoco. En Texcoco, así. Sí, está situada en Texcoco. Pero claro, aquí está traída igual puede ser el bautizo también, recordar. Es decir, pues sí, el sitio, lo que realmente sí sucedería hipotéticamente en ese locus, o como lugar de la memoria se llamaba hasta Barcelos, pues fue lo que fue la misa. Esa sí la podemos ver más clara, parece. Es la misa, esa sí tendría este carácter, digamos, topológico, propiamente, de que ahí frente al Teocalli, que es el que edita Lorenzana, reedita de un viejo grabado holandés del siglo XVII, hasta el Zompantli, que por cierto, qué bueno que está en la sala, está el Zompantli en versión del 18, la muralla de Calaveras, y el paso entre la antigua Tenochtitlan y la nueva República Cristiana, ya que es el nuevo trazo que Cortés ha hecho de la ciudad lacustre, ¿no? Un antes y un después en el fondo, gracias a, como Moisés igual, ¿no?, al paso una nueva ley. Y en este aspecto, pues sí es Moisés en su campaña, apenas una capilla improvisada en una tienda, en donde tiene lugar la Eucaristía, con unos rasgos de un Cortés que sí están más cercanos a su retrato en el Hospital de Jesús. Varían, ¿no? Sí, cierto. Bien. Preguntas al público, sí. Bueno, pues es lo que pasa con las obras de un museo, ¿no? Que es un poco contradictorio. Por un lado, los museos preservan la memoria, pero por otro lado descontextualizan los objetos, ¿no? Y creo que esta pieza de la que hablaron tanto Salvador como Jaime es precisamente producto de esta descontextualización que muchas veces sucede al sacar a los objetos de su emplazamiento original a un lugar en donde conviven con otras temporalidades, otros objetos de muy diversa índole, como es el caso del Museo Nacional de Historia. Pasamos a preguntas del público, por favor. Si quieren levantar la mano. Tenemos unos 10 minutitos. A ver, aquí hay una y aquí hay otra. Ay. Bueno, después allá, Jackie, por favor. Buenos días. ¿Y qué tan fidedigna se puede considerar la obra de Fernando de Alba Iztlisóchitl, que es descendiente de Iztlisóchitl II, hasta donde yo tengo entendido? Porque pues ahora el doctor Jaime Cuadrielo pues nos ha planteado más dudas
nos ha añadido muchas dudas. ¿De qué tan fidedigna es si precisamente pues él es descendiente de uno de los actores pues de la conquista, de alguien que estuvo en favor de Hernán Cortés en un momento dado? ¿Cómo se pueden considerar esta obra de Fernando de Alba Istrizóchitl? Yo hablo de las caltecas. Bueno, yo hablaré de Istrizóchitl. Bueno, lo que yo conozco de la obra de Fernando de Alba Istrizóchitl es que hay pasajes que son absolutamente de descripción fidedigna y otros que no. Por ejemplo, cuando habla de la pugna política en la familia de los descendientes de Nezahualcóyotl, en donde mandan a ahorcar al que debería ser el príncipe, o lo pongo así entre comillas, el gobernante al que le tocaba, pero que le dan la legitimidad al otro, que es el padre o abuelo de Istrizóchitl. Bueno, eso lo pasa rapidísimo y le busca el lado cristiano del relatora. Pensemos algo, el otro día que tuvimos unas conferencias, los otros martes que tuvimos unas conferencias en Colegio Nacional, alguien del público preguntaba que por qué teníamos o explicábamos la versión occidental de la historia. No es que expliquemos la versión occidental de la historia, es que a partir de los cronistas toda es una versión occidental, aunque tenga la mano de los indígenas. ¿Por qué? Porque todos están cristianizados. Alba Istrizóchitl, Chimalpain, Pomar, todos ellos ya tienen una visión no solo occidentalizada, sino del occidente católico de principios del siglo XVII o de fines del XVI, que no es el del catolicismo de mediados del siglo XX. Eso sí, cuidado, no tiene nada que ver con la manera de pensar de los católicos de los 60 para acá. Eso nos ha cambiado mucho. La versión de ellos es una versión pues es determinista, por cierto. Jaime lo mencionó en la cápsula un poco de pasada, el por qué no podían ser bautizados de inmediato a pesar de que fueran vasallos del rey, porque comieron carne humana. Esa parte no es tan... Por supuesto, los historiadores de hoy lo borran, no quiero decir quiénes, pero lo borran porque entonces pierde gloria en el mexica, pero comen carne humana todos. Está en las cartas de Bernal, dice, híjole, ¿cómo le hacemos para darle de comer a los no sé cuántos miles de tlaxcaltecas? Pues que agarren presos y se los empaquen, pero que no dejen que le preguntaron a alguno, oye, pero así va a ser igual el mexica. No, el mexica va a tener que aguantarse porque no se va a comer a los suyos, no se comen a los propios, te comes al ajeno, pero se los comen. Nos cuesta mucho trabajo pensar en eso, pero es una costumbre que además iba desde los indios de Norteamérica hasta los brasileños, ¿no? Es una costumbre generalizada que a nuestra mentalidad cristiana nos cuesta trabajo aceptar, porque si piensas que algún día va a llegar el día final, esas almas no están preparadas para eso, y de eso trata las casas. Si leemos a las casas en ese código, leemos el por qué su insistencia de pelearse con los españoles, porque no pudieron salvar esa parte. No les interesó salvar las almas de los indios, les interesó ponerlas a trabajar. Y entonces dice, pero ustedes se van a ir al infierno junto con ellos, porque ellos siguen con sus mismas costumbres y ustedes no se las han quitado. Ese es el pleito de las casas. Eso es lo que dicen las casas en la corte del rey. No es nada más la leyenda negra, es decirles, oigan, están llevando mal el cristianismo. Por eso es tan importante las casas, hay que darle una relectura. Y el asunto de la antropofagia es meridiana para la mentalidad cristiana. A los españoles, ellos sabían que venían a que los pudieran matar. Lo que no les gustaba es que los sacrificaran en la piedra porque se los iban a comer. Lo que les daba miedo era que se los comieran, no morirse, sino que se los comieran. Bueno,
Una vez que eso se quita en la costumbre indígena y entra las mentalidades cristianas en los cronistas, entonces vas a ver qué tan fidedigno puede ser. Pues vas a hablar bien de tu pariente y no del otro, no vas a hablar nada de la antigua costumbre, o solamente vas a decir que en la gentilidad, para usar palabras de Pablo, y los gentiles, vas a hablar de la gentilidad, pero el paso del politeísmo al monoteísmo, más las costumbres estas, no se ha estudiado perfectamente porque no tenemos tantas fuentes. No las tenemos. Si ven el Zompantli del que está hablando ahorita Jaime, que está en la sala 1, van a ver que los cráneos tienen marcas, y esas marcas es que les quitaron la piel, los cocinaron y luego los clavaron en las piedras. No los juzguemos, así era la costumbre. No es para juzgarlos que si bien o mal, o sea, el borrarlos es tener una mentalidad del siglo XIX, el ponerlos enfrente es decir, confrontemos cómo hemos sido americanos, somos diferentes a los otros, pero no tanto. Lean por favor un libro que se llama Las tablas de Aprenia de Pascal Quignard. Son las tablas de una mujer romana en el traslado del poder de los paganos a los cristianos en el siglo IV. Y el problema al que se enfrentó ella, porque seguía siendo pagana, cuando venía una fiesta en donde se comían niños. Y entonces compraban niños ajenos. Tú tenías que sacrificar al tuyo y comértelo, pero no vas a hacer eso. Entonces comprabas el de una esclava y se lo comían. Es una costumbre humana. Ni modo. Tenemos que entrarle a eso. Y cuando eso se va cambiando, vamos viendo que las historias de los cronistas son sesgadas, pues también las de Rivapalacio y probablemente las nuestras, Jaime y mías, también. O sea, el problema de los historiadores es que sí tenemos límites y reglas, y que siempre nuestra manera de ver el mundo va a estar por encima de todo lo demás. A lo mejor si hubiéramos nacido hace 50 años hubiéramos escrito una historia patria. Y si hubiéramos nacido 50 años después, estaríamos metiéndonos a lo mejor con la electrónica y ya quizá ese tipo de historia ni siquiera nos interesaría. Nos interesaría el ADN o no sé. Somos hijos de nuestro tiempo y ellos también. Órale, Jackie. Sí, gracias. Doctor Jaime, en cuanto al formato del cuadro, este formato está, la dimensión que tiene, está hecho específicamente para el recinto donde se albergó, en el convento. Bueno, los cuadros fueron devastados en 1823, enrollados y vueltos en la iglesia de Santa Cruz Acatlán. Ahí debieron tener recortes y modificaciones, porque efectivamente el cuadro del bautizo tiene unas proporciones más horizontales, un poco más grandes y estas son más cuadrangulares, pero sí estaban justo en los muros hexagonales de la capilla de Talabarteros, ocupando uno de los muros. Eso sí lo dice Sedano muy claramente, que fue testigo presencial de verlos. Y desde luego, pues sí es el mismo pintor, tienen su cartela con el soneto, que ahí se nota la mala prosa, la mala poesía de Cayetano Cabrera, a mi juicio, ya todavía vivía, muy barroca, muy encriptada. Y desde luego, pues sí, yo, para responderlo de Izlizóchitl, pues la trinchera de Tlaxcalteca, bueno, es que también se nos olvida que no solo la cuestión moral de la antropofagia, ya están viviendo un nuevo régimen jurídico desde 1530. El nuevo régimen jurídico es que los pueblos y ciudades indígenas se representan políticamente como aliados, como parte de los ser vasallos del rey. Y el modelo, digamos, la matriz narrativa más importante sigue siendo Diego Muñoz Camargo, ¿no? Que es el primero que asume que sí están bautizados, que se bautizaron desde el momento, pero es una construcción a posteriori, 30 años después, ¿no? Porque es la que le conviene legitimar la alianza política, y es la que va a leer Felipe II, porque aunque Carlos V podría estar muy convencido de que los tlaxcaltecas eran sus grandes aliados, ya la entrada de Felipe II y su ataque a la encomienda y a la autonomía de las ciudades indígenas es que se escribe
la descripción de la ciudad de Tlaxcala, también por las informaciones geográficas, y ahí aparece ya el tema del bautizo como un hecho histórico, pero en realidad, y más que mítico, es un acomodo jurídico, porque pues no les convenía decir que no se habían bautizado, ¿no? Y ahí aparecen gráficamente ya los primeros dibujos pictográficos de un bautizo en la tradición occidental. Y pues así son las fuentes indígenas del 16. O sea, están acomodadas a un régimen legal. Y eso les gana en beneficios a los grupos dirigentes indígenas. ¿Y quién está detrás? Pues los franciscanos, que son los que los asesoran jurídicamente para conservar sus títulos de ciudad, conservar sus privilegios, sus fueros. Los aztecas conservan su fuero hasta el siglo XIX, ¿no? Están exentos de pagar tributo. En fin, todos los privilegios que les concedió Carlos V los van a defender constantemente, incluso superan al régimen de intendencias, ¿no? Llegan conservando su territorialidad, además, que les venía desde el siglo IX. ¿Y quién los castiga? Pues la República. Y hasta 1857 son Estado de la Federación. Esto es, el régimen legal es básico para entender toda fuente indígena de ese momento, de mediados del 16, de la segunda mitad del 16, tanto en México como en Perú. Es una muy buena estrategia de acomodación. Y ahí el mito se cuela, pues sí. Se cuela para dar respuesta a hechos que debieron ser bastante traumáticos, muy a nuestros ojos, pero como bien dice Salvador, a los ojos de ese momento la antropofagia pues era un festival incluso propio de la bravura miliciana que venía desde Roma. No nos olvidemos que el mismo Juan Díaz, que ahí está en el bautizo, acabó pozole cerca de Tepeaca. Claro, aquí tiene el cuadro que está cerca de la capilla, cerca de Tepeaca. Él mismo acabó devorado por los indios. El que está ahí. El propio capellán de Cortés fue guisado, y ahí, este cuadro ahí está. ¿Cómo se llama? Sí, acabó. Olmedo sí se escapó, sí, pero él sí fue guisadito, y ese sí, históricamente sí lo sabemos. Sí, él sí fue ritualizado pasando por el pozole blanco. Bueno, pues con estos comentarios cerramos la charla del día de hoy. Recuerden que a partir de hoy, 31 de agosto, y hasta la primera semana de noviembre, tendremos casi todos los sábados, excepto uno, que ahorita no recuerdo cuál es. 14 de septiembre. 14 de septiembre. Excepto el 14 de septiembre, seguiremos teniendo charlas alrededor de la colección del Museo Nacional de Historia. Le agradecemos profundamente su participación a Jaime, que nos acompañó junto con Salvador Rueda en este inicio de charlas, conmemorando y alegrándonos, compartiendo los primeros 80 años del Museo Nacional de Historia. Gracias a todos y buenas tardes. Gobierno de México.